Dos cocinas, bienvenidos y bienvenidas. Dos cocinas rápidas. Lo de los móviles que hacemos cada jueves, cultural, ponerle en silencio, modo avión, apagarle directamente, como queráis. Y recordar que al final, como cada jueves cultural, pues tendremos una patatita frita y un vinito o un mosto para que aquel que quiera continuar un rato más cambiando impresiones, hablando de lo que queráis, como vecinos, pues lo hagáis, ¿vale? Hoy vamos a poner el dedo en la llaga de los derechos humanos, esa cosa de la que tantos hablan, se llenan la boca hablando de derechos humanos y que nadie cumple, ¿vale? Entonces yo me voy a callar porque creo que lo mejor que puedo hacer es darle la palabra a Rosa y a Ana, abogadas, forman parte del Observatorio Cántabro de Derechos Humanos para el Sáhara Occidental, y la palabra es vuestra. Gracias por venir. Bueno, pues un poco por contextualizar, casi el observatorio nació en este barrio, aunque hace ya unos cuantos años. Yo soy familia de acogida de niños saharauis con Alouda Cantabria, y bueno, pues la insistencia de Ángel en que era importante, junto a la pata social y el activismo de las dos asociaciones y los programas humanitarios que se desarrollan con Vacaciones en Paz, con la colaboración con el Buiser, ahora que vea Javier, y muchos otros, se exigía también, estaba ilusionado él porque nos pusiésemos en contacto varios profesionales del derecho en la creación del Observatorio Cántabro de Derechos Humanos para el Sáhara Occidental. Y bueno, pues allá por el año 2018, 2019 yo creo que fue, empezamos a funcionar. El observatorio le formamos profesionales relacionados con el derecho, no todos abogados. Ana, por ejemplo, es profesora de la universidad, hay profesores de la universidad, hay funcionarios, hay abogados, y las dos asociaciones, Alouda Cantabria y Cantabria por el Sáhara. El objetivo del observatorio era un poco dar a conocer, servir de sensibilización desde el punto de vista jurídico y de denuncia de las vulneraciones en los territorios ocupados, y especialmente hemos estado trabajando en las vulneraciones de la normativa internacional y del derecho internacional público y los reiterados incumplimientos de las sentencias del Tribunal Europeo. Dicho esto, pues bueno, hace año y medio Ángel y yo acudimos a la premier de este documental en Bilbao, un documental que ya habíamos estado aquí en Torrelavega con las protagonistas, y es un documental duro porque refleja demasiado bien la realidad y la dura realidad que viven las mujeres en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Este documental es una continuación de un trabajo que inicia EGOA en la Universidad del País Vasco, que os invito a leer, los que tengáis después de verlo curiosidad por los datos. Es un informe que se llama Que salga todo a la luz: violaciones de derechos humanos de las mujeres en el Sáhara Occidental ocupado entre 1975 y 2021. Está accesible, poniéndolo en Google se puede verificar. Es un trabajo en el cual sistematiza 81 testimonios de mujeres que han sufrido diferentes tipos de agresiones, y yo creo que, bueno, pues sin entrar a valorarlo para no hacer spoiler, creo que lo importante es que lo veamos, y después le vamos a dar un poco. Ana, que es penalista, profesora del Departamento de Derecho Penal, va a contextualizar desde el punto de vista jurídico ante qué tipos nos encontramos, qué es lo que está pasando
en el Sáhara Occidental y cómo está actuando la comunidad internacional. لأنه العلم الوطني هو يتحدث بجميع اللغات، ما نحتاج نقوله مع شعار، ما نحتاج نتكلموا معه، هو يتحدث بجميع اللغات، هو دلالة، هو رمز، هو عنوان، وبالتالي هذاك العنوان يحاول الاحتلال المغربي أنه يطمسه بكل الوسائل. كنا يوميا نطلع فوق السطح ونرفع أعلام الجمهورية العربية الصحراوية اللي نحن حاربنا من جميع الأشكال حتى يطلعون جرافاتهم بسنانيرهم من أجل كانوا ينزعوا العلم الوطني. غير العلم الوطني ما قطوا نزعوه. مناظرها العيون عندها هي مناظر طبيعية، العيون زينة، عندها أغراض في زرها البحر، عندها بدية زينة. غير هذا كامل لوث الاحتلال وعدل عليه حصار. فم في العيون، ما فم عدالة، ما فم قانون، ما فم شيء. هذا حد عايش في العيون ساكن في العيون. بالفعل خلقت تحت وطية الاحتلال المغربي، عشت كيف الصحراويين كاملين، ما نقدر نقولوا عنها منين وعيتوا صغيرة، يعني ما نقدر نقولوا عنها صحراويين. كانت الانتفاضة 93 حاجة اللي صغيرة، كانت زهرة بوصولس وكاينة جدهلو بعد من السجينات اللي هماتي يوم كان يوم الانتفاضة اللي هماتي يعني عنهم وقفوا ساحة الدشير رفضوا العلم الوطني. كنت صغيرة ونشوق نعود كيف الزهر ولا نعود كيف سكان جدال. كنت منزل عائلته لي أول شيء انفتح الانتفاضة بهم اللي شافوه عن شكل لهم خطر كبير اللي كان يعني عن قرار من دولة الاحتلال المغربي أني ما تليت نسكن الصحراء. El Sáhara Occidental para las Naciones Unidas es un territorio no autónomo, pendiente de descolonización. En el año 75 éramos la provincia número 53 de España. España fue llamada, como otras colonias, a descolonizar el territorio y desgraciadamente hizo oídos sordos al llamado de las Naciones Unidas, y en vez de darle al pueblo saharaui su independencia, lo que hicieron fue compartir el territorio entre Marruecos y Mauritania, dejando al pueblo saharaui desamparado. Desde 75 España ha salido del Sahara después de casi un siglo y viene Marruecos para ocuparla, y hasta ahora ya 47 años que defendemos este derecho a la autodeterminación y la independencia. ¿Por qué Marruecos ataca a las mujeres? Porque están en las primeras filas en las manifestaciones que denuncian la ocupación marroquí. Marruecos sabe muy bien la importancia de la mujer en la sociedad y la cultura saharaui beduina. Cada casa, sin excepción, que es una mujer o dos o todas de la casa, y la han metido en la desaparición forzosa. Yo también me desapareció el día 20 de noviembre de 1987. Sin juicios, sin nada, sin contactos con el mundo externo. Nuestro centro secreto. La primera vez estuve en esa celda de 1 metro de así y 4 metros de así. 3 años y 7 meses con ojos vendados.
أشياء لن أنساها أبداً. حين اعتقالي كان ابني يصرخ في جو مقاوم. كنت أحاول أن أبقى مع ابني لكن الجنود كانوا يسحبونه. إنها صورة ستبقى معي إلى أن أموت. صورة عائلتي. حين قام الجنود بإخراجي كانت والدتي محاطة بأشخاص آخرين يسندونها كي لا يغمى عليها. أخواتي الصغيرات يشبكن أذرعهن وينظرن إلى ذلك المشهد، في حين كان والدي منعزلا في أحد زوايا المنزل. كنت مختطفة ل16 عاما. ومشاو بي أهلي ما هم عارفيني ولا قدوا يسولوا عني ولا قدوا يعرفوا لأني أنا طفلة نزلت وما عرفوا منين قست ولا قدوا حتى يسولوا ولا هم عارفين مصيري شنو. فيه تعرضت فيها التحرش الجنسي، تعرضت فيها الياسر من المسائل اللي فعلا عنها حاطة بالكرامة، ولكن فم قناعة وفم اعتقاد متين أنه هذا لابد أن يتعرضوا له. إحنا كاملين كصحراويين وربما تعرضوا له ذوك اللي يسبون الماء، عرفنا كان مصيرهم شنو. El problema del pueblo saharaui más grave es que toda nuestra historia y nuestras tragedias no están escritas en el libro. Parece que todo el mundo algunas veces tiene memoria de pescado y recuerdan solamente a los heroicos, a los mártires que luchan en el frente, pero se olvidan muchas veces de los sufrimientos que no son visibles, en este caso el sufrimiento de las mujeres, que muchas veces quedan relagados en un segundo plano y no son reconocidos. Solo los más rápidos consiguen algo tan grande. Adelántate y consigue el nuevo gran motor de Dazón con la Fórmula 1 y MotoGP desde 9,99 euros al mes, solo hasta el 16 de marzo. Exclusivo en Dazón. Para su piel muy seca existe una solución, Dexeril Crema. Alivia la tirantez, reduce el picor y ayuda a espaciar las crisis de dermatitis atópica en niños. Dexeril, para su piel seca y atópica. العيون البجدولة داخل الأسمار امتنعت لي نهائيا. كانت عندي الحل الوحيد نمشي نقيس المواقع الجامعية، وعدلت معهد في مراكش المغربية. جات 10 ماي اللي هي يتم فقع عيني فيها، اللي يعني عنا مرقنا 500 طالب صحراوي، مرقنا مسيرة ندوا بذي العمل الهمجي اللي يتعرضوا له نساءنا ورجالنا وشبابنا في فرضنا المحتل في المواقع الجامعية. هي حاجة اللي قدير اللي تم يعني تدخل همجي علينا، اللي كانوا طلصوا علينا مسيل الدموع واللي مباشرة، واللي كانوا مباشرة قصدوا عيني، اللي خبطوا عينين ذا العدل. جات عيني في يدي من متسنة، كنت ذيك اللحظة يدي شايفة بالبوستيف وأنا نقول له عيني طاحت. La idea de trabajar sobre un informe sobre las violaciones de derechos humanos, de cuáles está hasta el momento sufriendo las mujeres saharauis, si coincide con el COVID-19 en 2020, si coincide con la creación de ESACOM, que es la instancia saharaui contra la ocupación marroquí. Entonces, estábamos juntas bajo la vigilancia diaria y el trabajo muy difícil. Desplazamos con mucho cuidado.
المبصغان اللي ندوروا نلحقوه عقب هذا البحث وعقب هذا الكتاب هو فضح ممارسات الاحتلال المغربي، هو تسليط الضوء على معاناة المرأة، هو حق استرجاع المرأة شوي من حقوقها ولو بتذكرها ولو بالاعتراف لها بمقاومتها. لن أنسى اليوم الذي توفيت فيه خناث عياد. أدركت بأن رفيقتي قد توفيت حين ربطوا عينيها بقطعة ثياب لها. كان شعري طويلا وبدأ يتساقط. أحضروا لي كيسا لجمع خيوط الدماء. أخذوا كيس شعري الملطخ بالدماء إلى والدتي وظنت أنهم قتلوني. كان أسلوبا لتعذيبها هي أيضا. حين خرجنا من السجن بعد سنوات أكثر ما شدني هو صورة والدتي. تغيرت وهزمت. لقد عانت كثيرا إثر غيابي. كان الرد على شكواي هو الصمت. أخفيت كل أدلتنا والشهود تعرضوا للتهديد إن تحدثوا بكلمة. تسبب ذلك في نسيان كل شيء. De forma oficial, el Frente Polisario acaba de declarar la guerra a Marruecos. Según un comunicado oficial, el Reino de Marruecos habría hecho esa incursión, una violación flagrante del alto al fuego declarado en el año 1991. يوم 13 نوفمبر فجر منين خرق المغرب اتفاقية وقف إطلاق النار، زادت الحراسة علينا وزادت على الدشرة كامل. يعني مدينة العيون خاصة انقبضت بنوع من العساكر والبوليس والدرك ربما مسيفنين شي خارق على العادة. La misma noche, Marruecos ha anticipado con la entrada violenta a las casas de los militantes. Han destruido todo, han arrestado para lanzar una campaña de miedo y decir los marroquíes están aquí. كنت في اسبانيا، قررت عني نمشي لانه يوقع للصحراويين انه يوقع لي محتل لي الحقيقة. تلقاو لي لجميع اشكال قواتهم. منين جيت لقيت والدتي يعني انا مصروعة ومضروبة على الراس ولا الظهر، وكانت يعني فاقدة الوعي اللي هي عندها ذوك الايامات 85 سنة. كان يعمني الليلة الثانية ضرب الوعي على الراس اللي ينسفح الدماء. شقيقتي أي مناضلة وضعي الصحراوية كانت تحاول تزور المنزل، كانت حتى يتم عليها التعذيب ويتم عليها يعني الضرب المبرح. كنا نعيشوا بلا ضوء وبلا ماء. الشيء ناكلوه ولا نشربوه كان ممنوع منه يدخل علينا قليل، واللي كان يعني حتى هما يعذبوا التعذيب المبرح. أعطيتكم بعض من الانتهاكات اللي يعني عانوا. هذا بسيط مع الالتحاق قتلوا المرأة الصحراوية من 75 ليومنا هذا. حين تذهب إلى سجل الحالة المدنية لا يمكنك اختيار اسم صحراوي. لا يسمحون لنا ببناء أي خيمة. ارتديت زيا تقليديا صحراويا باللونين الأبيض والأسود. تبعني عميلان للأجهزة وضيقاني في الشارع. في المدرسة نتعرض للقمع كل يوم، ويقومون بتشويهنا ويقيفوننا لمجرد أننا أبناء أو بنات لصحراويين، ممنوعين من الولوج لأي شيء.
نظمت النساء مظاهرات بالقرب من الشاطئ. قمت بجمع شهاداتهن وأخذ صور لهن. جاءت الشرطة وصادروا كاميرتي، فتشوني وأخذوني لمركز الشرطة الملكية. قضيت هناك ليلة كاملة رهن التحقيق، وتعرضت للتعذيب والتهديد. لا يريدون شهودا لما يفعلونه. Anda, ponte un Tampax y no te preocupes que ni se ve ni se nota. Te lo puedes cambiar donde sea. هي اللي أنا اليوم ما نمثل راسي، نمثل المرأة الصحراوية، نمثل القضية الصحراوية كضحية، كمناضلة، كمواطنة صحراوية. هدفي المشي الإسباني أولاً هو علاجي في هذا يعني اللي تعرضت له كامل من طرف الاحتلال المغربي، وهذا اللي عاد تورم وفشلتي يعني عاد ياسر من صحتي. شت يعني أنا مدهورة قبالة، جيت تحت علاج، جيت بسيارة تحسيس بالوضع اللي نعانوا منه، الوضع الراهن اللي نعانوا منه كنساء صحراويات. El activismo en los territorios ocupados que encabezan personas tan conocidas como Sultana Khaya, como Mina Bali, como Aminatu Haidar, como Ghalia Jimi, como muchas otras compañeras quizás anónimas, es una forma de explicarle al mundo que el pueblo saharaui es un pueblo libre, que quiere la independencia, que quiere formar parte del concierto de naciones, que quiere tener relaciones con todos los pueblos del mundo porque compartimos los mismos valores. La Carta de la Unión Europea exige el respeto de los derechos humanos para los socios preferentes y Marruecos es uno de ellos, y realmente no se entiende que siga violando los derechos del pueblo saharaui y la legalidad internacional y siga gozando como socio preferente de la Unión Europea, que además recibe de los gobiernos y de los Estados europeos muchísimos fondos para seguir consolidando la ocupación en el Sahara Occidental. Los saharauis nos sentimos doblemente traicionados por España. Nos traicionó en el 75 y nos vuelve a traicionar ahora con Sánchez. Pedro Sánchez ha reconocido de facto la soberanía marroquí sobre la antigua provincia española. Esto no hace más que dar un balón de oxígeno al régimen invasor de Marruecos para seguir violando el derecho internacional y sobre todo violando los derechos humanos de la población saharaui. Por eso nuestro gran trabajo consiste en acercarnos posiciones con los gobiernos e intentar convencerles de que su trabajo es importante para nosotros. Después de que el informe está listo, he hecho el primer viaje en el País Vasco. Y después de unos días he ido aquí a Ginebra, donde he encontrado con mecanismos que tratan el tema de las mujeres. Tengo hoy una declaración oral dentro de la plenaria donde hay presencia de las misiones permanentes, entre ellos la misión permanente de Marruecos. Organismes et mécanismes de protection des droits de l'homme, c'est un débat général. Je vous remercie, Monsieur le Président. France Liberté a pris connaissance du rapport du secrétaire général sur les représailles qui relate des cas d'Aminatou Haidar et de Naama Asfari. France Liberté souligne ici que les cas de représailles au Sahara occidental illégalement occupé par le Royaume du Maroc sont bien plus nombreux et concernant tous les défenseurs des droits humains et les journalistes sahraouis. Moi-même, victime de la disparition forcée et de la torture à la fin des années 80, je continue d'être victime avec mes collègues et nos enfants d'harcèlement, d'actes d'intimidation et de représailles
à cause de notre activité de dénonciation des violations systématiques des droits du peuple sahraoui qui jouissent d'une totale impunité. Entonces, nuestro deber como defensoras de derechos humanos y como víctimas y como mujeres que han trabajado sobre la acogida de estos testimonios es lanzar la luz lo que los otros no lo saben de la realidad y la crueldad de las prácticas del ocupante marroquí. وضعوني في غرفة شبيهة بمحل جزارة مليئة بخطافات وسلاسل. قيدوني بسرير وقاموا بسكب ماء كريه على وجهي. قاموا بضربي على أخمص قدماي وفخذي. علقونا وقاموا بصعقنا بالكهرباء، صعقات في الأذنين وأخرى على الشفاه. حين يتعبون يجلبون عصا ويلصقونها تحت ركبتيك ويقيدون يدك خلف ظهرك ويقلبونك رأسا على عقب وأنت معلقا لمدة ساعة أو ساعتين. استمر ذلك التعذيب لشهرين متتاليين. رأيت كيف اغتصبوا سيدتين، حاولوا اغتصابنا جميعا. ثمة أشياء لا أستطيع البوح بها. جراحي كلها جسدية، كسروا قدمي وضلعي وخلعوا كتفي، لكنهم لم يتمكنوا من كسر أملي أو رغبتي في النضال. لأن هذا الشعب عانى أكثر مني كشخص، أنا فرد وجزء منه. هون لاجئات يعانوا في اللجوء، هم عانوا ياسر. هون مختطفات 16 سنة من الاختفاء القسري، هون شباب ماتوا، هون تركة انكسروا بالرصاص، هون أحياء دفنوا وهم أحياء في مقابر جماعية. يعني هذه المعاناة كاملة لا تساوي شيء مع معاناتي أنا كفرد، وبالتالي أي ضغط من هذه الانتهاكات دقدوا ولا تكسروا صخرة القناعة بعدالة القضية. تميز أن مقاومة النساء الصحراويات والإبداع اللي كنا نبدعه في داخل هذا المنزل حاجة للتدخل اللي 12 شهر 12 2021 اللي يعني عنهم جاونا ودخلوا علينا، وحتى الباب اللي طلعنا للوقفة للسطح هم السوداء. يعني بقت طريقة ما عندنا لحل غير كانت عندنا احنا قدرة وإرادة عنا ندقدقوا الحيط ونعودوا نمرقوا من الحيط من أجل كان نطلع ونرفع علمنا فوق السطح. كنا مسميته نفق الحرية. الصحراء نادت سلام والنداء نكونوا أسودا وكونوا هداء. عنا مستعدات لكل شيء، وعنه هذا عادي بالنسبة لنا بين اللي احنا تمزلنا ما حققنا الاستقلال ولا حققنا حريتنا مزلنا من أجل ما نعود مثال للنساء الصحراويات، نعود مثال للمرأة الحرة في كل القارات كاملة وفي العالم. Pienso que este informe es una manera de acercar la realidad del pueblo saharaui a todos estos países y a todas estas organizaciones internacionales. Al menos, después de la publicación de este informe, no pueden decir que no saben nada. Lo más importante que es un material histórico entre las manos de las generaciones saharauis para que puedan saber
la cara verdadera de Marruecos y lo que ha hecho contra el pueblo saharaui en general y contra las mujeres militantes, luchadoras, amas de casas, que son de un coraje increíble. Bueno, como os decíamos, es un documental terriblemente duro, ¿no? Como terriblemente dura es la vulneración de derechos humanos en los territorios ocupados. EGOA ha querido trasladar el conflicto desde una perspectiva de género. Y yo creo que para los que llevamos unos años acercados al pueblo saharaui, creo que con un enfoque muy realista, ¿no? De cuál es el valor, el poder, la valentía, no sé, de la mujer saharaui, ¿no? Una mujer que tanto en los territorios ocupados como en los campamentos son líderes de la lucha, líderes de la resistencia, líderes de la familia, y yo creo que los mensajes que nos trasladan este trabajo ha tenido serias dificultades para hacerse, porque la gran limitación de los territorios ocupados es que no hay derechos. Es decir, una mujer es violada en los territorios ocupados y no tiene dónde acudir. Una mujer es secuestrada y no tiene dónde acudir a denunciarlo. Nunca se va a realizar un procedimiento judicial en defensa de sus derechos porque no los tiene, no se los reconoce. Lo que ha trabajado EGOA, acudiendo a personas concretas, a activistas concretas, activistas que a la vez son víctimas, porque ellas mismas nos han relatado de todas y cada una de las violaciones que han sufrido. Queríamos darle a la exposición de hoy un poco un enfoque desde el punto de vista de algo que para nosotras es claro. En los territorios ocupados a diario se producen crímenes de lesa humanidad. Crímenes que la comunidad internacional dice desconocer. Efectivamente, para ellas lo importante ahora es que este trabajo está recogido, se está difundido, pero se ha enviado a todas las administraciones, pero creo que todas lo han metido en el cajón, ¿no? Que al final el mensaje del proyecto de que salga todo a la luz y que al final es el mensaje, yo creo que las activistas quieren que efectivamente se difunda, se entienda, de ahí que el trabajo se haya hecho público para que se puedan analizar bueno, pues las diferentes
casuísticas que, como os digo, hay vulneraciones a todos los niveles, no hay acceso a la educación, no hay acceso a la denuncia, no hay acceso al archivo, o sea, no cabe el periodismo, no cabe la difusión de noticias, no cabe la difusión de Equip Media, que es el equipo de periodistas que hace un gran trabajo en los territorios ocupados de la denuncia de las vulneraciones de derechos humanos. Pues está absolutamente perseguido. Son muchos los periodistas y las periodistas que sufren las represalias del gobierno de la fuerza ocupante. Y bueno, pues yo creo que, Ana, te cedo la palabra para que nos hables un poco desde el punto de vista penal, el enfoque que tú ves del asunto. No me hace falta, que yo creo que hablo alto. Yo creo que se me va a oír, casi que... Bueno, pues muchísimas gracias a los asistentes y a los que me han liado para venir hoy aquí. Les costó un poco liarme, pero al final, bueno, pues no me pude negar. Y no me pude negar porque creo que parte de nuestra labor como juristas, ha dicho Rosa que yo no soy abogada, soy profesora de la universidad, me dedico a enseñar derecho penal y a veces parece que estamos encerrados en libros. Yo siempre he vivido encerrada entre libros, pero creo que hay una parte importantísima de nuestra labor que es intentar hacer llegar a la gente qué es lo que pasa en el mundo, ¿no? Y intentar hacer llegar a la gente también la existencia de situaciones en las que, pese a existir leyes y normas que, al menos aparentemente o no aparentemente, pues nos protegen o protegen, ¿no?, al individuo frente a ataques gravísimos a los derechos humanos, pues luego resulta que cuando escarbamos un poco, pues nos encontramos con situaciones como la que muestra este documental y como la que muestran algunos otros informes que con mucha dificultad se han ido elaborando, ¿no? Con situaciones en las que se están produciendo gravísimas vulneraciones de derechos humanos que están tipificadas como los más graves crímenes contra la humanidad, esos crímenes contra la humanidad de los que oímos hablar a veces, que se nos llena la boca, y crímenes contra la humanidad que permanecen en la más absoluta impunidad. Y yo creo, y bueno, pues aquí hemos venido a decir lo que creemos cada uno, ¿no?, que no porque no se conozcan, dicen que todo salga a la luz para que los gobiernos no puedan alegar, no conocer lo que pasa. Yo creo que se sabe lo que pasa. Y hay ahí otra serie de razones, ¿no?, que están abonando esa impunidad, ¿no? Lo que hemos visto en este documental no es más que un ataque, una persecución sistemática, orquestada por un Estado contra una parte de la población civil. Y ese ataque generalizado y sistemático, una forma de persecución desde el Estado, que forma parte además de la política de ese Estado, de la política del Estado ocupante, es o integra gravísimos delitos contra la humanidad, los llamados crímenes de lesa humanidad. Ha habido otras prácticas y en ocasiones ha llegado a haber una resolución judicial en nuestro país que ha dicho que indiciariamente hubo cosas que hizo Marruecos que pueden ser consideradas genocidio. Aquello que yo sepa quedó muerto ahí, un juez de la Audiencia Nacional valiente como él solo, que se lanzó a la piscina y bueno, sus esfuerzos pues ahí están, ¿no? Pero lo que hemos visto aquí son privaciones absolutamente arbitrarias de libertad, tanto en centros de detención como en los propios domicilios, como sucedió con la familia de Sultana Jaya, que fue recluida en su domicilio, ni siquiera les dejaban prácticamente acceder a alimentos básicos. Hemos visto allanamientos de domicilios, hemos visto torturas brutales,
físicas y psicológicas, que a veces son casi peores que las físicas por las secuelas de todo tipo que provocan. Hemos visto, a mí hay un testimonio que me impactó la primera vez que vi el documental y me sigue impactando, que es ese que dice que se me caían los mechones de pelo y los metían en una bolsa llenos de sangre y se los mandaban a mi madre para hacer creer que me habían matado, ¿no? Es una forma de tortura psicológica brutal. Esas desapariciones forzadas, hemos oído desapariciones hasta 16 años en centros secretos de detención sin que nadie supiera si esas personas estaban vivas o muertas y si estaban vivas, dónde estaban, ¿no? Hemos visto testimonios de violencia sexual, que es algo que está presente en muchos otros lugares del mundo, ¿no? La utilización del cuerpo de la mujer como campo donde se manifiesta el dominio, ¿no?, sobre un pueblo, al final. Esa violencia sexual, ¿no?, gravísima, y que aquí se muestra de manera velada porque, claro, se tiene unas connotaciones gravísimas y que hay una persona al final que dice y muchas cosas que no puedo contar, ¿no? Eso, bueno, late ahí. Yo creo que todo el tema de la violencia sexual. Bueno, pues todos estos hechos aparecen recogidos, ¿no? Por ejemplo, en el Estatuto del Tribunal Penal Internacional, que se aprobó en el año 1998 como un grandísimo avance en derecho penal internacional y como un grandísimo avance de cara a la protección de los derechos humanos. Todos estos actos aparecen recogidos, todos y cada uno de los que hemos visto aquí, aparecen recogidos como crímenes de lesa humanidad, cuando cumplen esos requisitos de formar parte de un ataque sistemático contra la población civil, orquestado o por lo menos consentido por el aparato del Estado. Y si eso es así, ¿por qué nadie hace nada? Claro, el Tribunal Penal Internacional, y esto voy a tratar de explicarlo de una manera muy sencilla, es un tribunal que es verdad que fue un grandísimo avance como mecanismo de protección internacional de los derechos humanos. Pero no nos engañemos, es un tribunal que tiene unas posibilidades de actuación muy limitadas, porque son los Estados los que tienen que decidir, los que tienen que querer someterse a la jurisdicción de ese tribunal. Y Marruecos y muchos otros grandes vulneradores de los derechos humanos han decidido que no quieren saber nada del Tribunal Penal Internacional. Marruecos firmó el Estatuto de Roma, pero no lo ha ratificado, porque no le interesa lo más mínimo que el Tribunal Penal Internacional meta las narices en sus políticas. Claro, el Tribunal Penal Internacional solo puede actuar si estos gravísimos crímenes contra la humanidad se cometen en el territorio de un Estado que ha aceptado su jurisdicción, o si se cometen por personas nacionales de un Estado que hayan aceptado su jurisdicción. Y este no es el caso. Habría una posibilidad, y es que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas instara la actuación del Tribunal Penal Internacional. Problemilla, no pequeño, el derecho de veto. Hay 5 estados que tienen derecho de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y si uno de ellos dice no, no se hace nada. Bueno, pues entre los estados que tienen derecho de veto está Estados Unidos, cuyo presidente recientemente ha alabado, ¿no?, y ha reconocido la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara. Además está Francia, que tiene una posición también, en fin, entonces por ahí no hay nada que hacer. ¿Qué otra posibilidad habría? Que los tribunales nacionales de otros estados actuaran. ¿Cómo? Pues a través de un principio del que también se habla a veces con mucha ilusión, que es el principio de justicia universal. Este principio, al menos en su origen, pretendía acabar con la impunidad de los gravísimos crímenes contra la humanidad que se cometían en estados que desde luego no los iban a perseguir, porque eran ellos los que los estaban cometiendo, permitiendo que cualquier estado pudiera perseguir esos crímenes.
Este principio de justicia universal se previó pues, para los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, torturas, desapariciones forzadas. Y se recogió la obligación de los estados de perseguir estos delitos, independientemente del lugar donde se cometieran, en los grandes tratados internacionales de protección de derechos humanos, en el Tratado relativo al genocidio, en la Convención contra la tortura, etc. Pero bueno, por lo que se refiere a España, y esto es lo último que quería trasladaros, porque creo que es un dato importante y que quizá los no juristas no conocen, España tenía un principio de justicia universal. Porque estaba obligado a tenerlo, porque había ratificado algunos tratados internacionales que establecían la obligación de todos de perseguir genocidio, tortura, etc. ¿Qué es lo que sucedió? Pues que a España le dejó de interesar que hubiera jueces que persiguieran este tipo de delitos, porque le ponían en serios aprietos con determinados estados. España tenía un principio de justicia universal y ahora no tiene un principio de justicia universal. Se sigue regulando formalmente, pero se han establecido unos requisitos para poder perseguir este tipo de delitos y en concreto los crímenes de lesa humanidad que hemos visto aquí, que de hecho, de facto, impiden a los jueces españoles perseguir este tipo de hechos gravísimos en prácticamente todos los casos. Porque se exige que el que los comete sea español, o que sea extranjero pero reside en España, o que sea extranjero y no resida en España y que esté paseando por España y entonces no se le extradite. En fin, unos requisitos que hacen que, por ejemplo, en este caso sea absolutamente imposible para los tribunales españoles hacer nada en relación con estos crímenes de lesa humanidad. Y el Estado español es perfectamente consciente de eso. De hecho, los requisitos más estrictos para perseguir delitos aplicando este principio de justicia universal, ¿sabéis a qué delitos afectan? A genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Para perseguir tráfico de drogas y delitos de terrorismo, el principio de justicia universal da mucho más margen de actuación a los tribunales españoles. Pero en cambio, para perseguir genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desapariciones forzadas o torturas, el principio de justicia universal no sirve prácticamente para nada. Y así estamos contribuyendo, de manera, yo creo, absolutamente consciente, a la perpetuación de la más absoluta impunidad. De la más absoluta impunidad. Y en esta situación, y con la promoción de la más absoluta impunidad, algunos se atreven todavía a plantear soluciones políticas supuestamente aceptables, como si estuviéramos hablando de un Estado democrático en el que se pudiera confiar en cuanto al respeto a los derechos humanos. Y francamente, pues, ¿qué queréis que os diga? Me parece absolutamente inadmisible. Y por eso creo que parte de nuestra labor, aunque el derecho a veces parezca un rollo, a mí me apasiona, pero a mucha gente le parece un rollo, creo que hay que hacer llegar a la gente, bueno, pues este tipo de informaciones para que cuando oigáis hablar del derecho penal internacional y del principio de justicia universal y de los grandes crímenes contra la humanidad, pues conozcáis también esta otra realidad. Y es que muchas veces el respeto a los derechos humanos y la protección penal de los derechos humanos frente a este tipo de violaciones depende de intereses que nada tienen que ver con la protección de los ciudadanos del mundo más vulnerables. Y de estas mujeres me acordaba yo precisamente el día 8 de marzo cuando bajé a la manifestación del centro de Santander. De las mujeres, como las que salen aquí, porque ya me había visto el documental para preparar un poco esto,
que no tienen voz y a las que creo que debemos dársela nosotros, juristas y no juristas. Pues nada más y muchísimas gracias. Quería aportar un breve testimonio, porque estuve en 1988 en Tinduf para comentar la situación, porque reportar terrible, terrorífica, la situación en el Sáhara Occidental. Pero en Tinduf hay que tener en cuenta que cuando huyeron aproximadamente la mitad de la población. En realidad la Marcha Verde fue una nube de humo, porque paralelamente a la Marcha Verde entró el ejército marroquí arrasando, les bombardearon con napalm, tuvieron que huir desierto delante, decidir quiénes se quedaban y quiénes se marchaban. Entonces, en Tinduf es lo que se llama la Hamada, que es un erial de polvo en el que el 50% de los niños, por ejemplo, tienen problemas oculares por el polvo que levanta constantemente. Se han llegado a quedar hasta sin oxígeno en algún momento determinado. Unas condiciones terroríficas. La segunda cosa que hay que hacer es denunciar constantemente el abandono a la traición que hizo España con el Sáhara, porque es increíble. Cuando estuve allí, no solamente hablaban castellano como tú y como yo, sino que preparaban la tortilla de patata como tú y como yo, y hacían los mismos chistes, es decir, recordemos que fue provincia española. Provincia española. Entonces, la decisión de abandonar el Sáhara Occidental ha ido en contra de los intereses de España. Ten en cuenta que es la mitad de la población, debe tener 250.000 kilómetros cuadrados, con los territorios de pesca más fructíferos del mundo, los fosfatos, hay petróleo, hay de todo lo habido y por haber, tierras raras, de todo lo habido y por haber, en contra de los intereses de España. España no ha abandonado al Sáhara, porque los españoles tienen un auténtico cariño, como se demuestra en los niños como los veranos, sino que han sido los gobiernos, y curiosamente un gobierno supuestamente progresista, que es el PSOE, en contra de las resoluciones de las Naciones Unidas. Es decir, la resolución, tanto reconocimiento expreso o tácito de Sánchez ahora de la marroquinidad del Sáhara, como las anteriores resoluciones, ya desde Felipe González, va en contra de las resoluciones de las Naciones Unidas. España sigue siendo la potencia descolonizadora. Y tendría que tener Marruecos tiene estatus de Estado ocupante. Tercero. Marruecos tiene la condición de Estado ocupante, pero no hace tanto hemos vivido otra guerra y como la comunidad internacional lo que ha entendido por Estado ocupante en la guerra de Ucrania y lo que está entendiendo la comunidad internacional por Estado ocupante en el Sáhara Occidental. El Estado ocupante, yo creo que todos los que estamos aquí tenemos claro que es el estatus de Marruecos, ¿no? Pero sí que es verdad que es una guerra ocultada, una guerra ignorada, nadie... No, bueno, ha habido el año pasado, ha habido una resolución de los tribunales europeos declarando ilegal, nula, un acuerdo de pesca porque no se tuvo en cuenta a la República Árabe Saharaui. Y España recurrió la sentencia de instancia. Está anulada. El acuerdo... Están anulados los acuerdos... El acuerdo de pesca entre Marruecos y creo que Europa... Sí, la Unión Europea y Marruecos. Europa ha reconocido la legitimación del Frente Polisario para negociar respecto de unos territorios que le pertenecen. Pero
es bastante incongruente eso con no denunciar la ocupación. Los intereses de Francia, por ejemplo, han sido siempre sempiternos. La relación de Francia con Marruecos tiene un interés porque tienen empresas y tienen todo. La tercera cuestión y última, que es que no tenemos en cuenta, se tiene muy poco en cuenta, la capacidad extraordinaria que tiene Marruecos de corrupción. Tienen aproximadamente, se consideran unos 12.000 millones de euros al año de beneficios en el tráfico. En el tráfico del tráfico. No se puede hablar de ello porque es bastante peligroso, por cierto. Porque está centralizado en la familia, en esa familia, 12.000 millones. Imaginemos, lo decían ellos, la gente de Amnistía Internacional, había ido gente de la Amnistía Internacional y se habían vuelto sin hacer informes en contra de Marruecos. ¿Por qué? Porque tienen un inmenso poder, ese dinero, tanto de disuasión como de amenaza. Hemos hablado de desapariciones en el Sáhara Occidental, pero también ha hecho desaparecer gente en Francia. En España, que yo sepa, no. Pero España está trufada de espías marroquíes. Trufada. Yo estuve en el 88 con amigos del pueblo saharaui de Baleares. La presidenta, Catalina Rosselló, me decía que hay un espía marroquí expresamente dedicado a vigilar esa asociación que es muy potente. Un espía marroquí al que tenían identificado. La capacidad de corrupción de esto ha llegado a comprar al secretario general de las Naciones Unidas. Pérez de Cuellar fue comprado, fue un escándalo extraordinario, que no se ha hablado de ella. Igual que no se habla ahora tampoco de la corrupción, de la compra de votos en Bruselas. Los lobbies de Bruselas. No se ha sabido nada. El lobby marroquí. Pérez de Cuellar, tras el censo nuevo que hicieron los Marruecos, cuando enviaron 200.000 marroquíes para aumentar el censo, en el supuesto de que hubiese un plebiscito de autodeterminación. Pérez de Cuellar hizo una resolución del secretario general admitiendo que eso era correcto, que era legal, que aquella gente tenía derecho. Inmediatamente le nombraron presidente de la empresa que lava el dinero procedente de lo que hemos dicho en Europa, que se llamaba Omnia. Porque para los marroquíes es natural. Tú me haces un favor a mí y yo te lo pago. Llegaron a comprar, fíjate, lo que pueden hacer con las personas corrientes y normales, incluidos los tribunales, incluidos nada más estas cositas que lo tenemos muy mal, lo tienen muy mal. Panorama más. Javier. Y eso sin entrar en geopolítica. En eso voy a entrar un poco. Has dicho que España dejó de estar en el Tribunal Internacional de... no me acuerdo cuál es el título. España se salió en 2014 con una reforma que se hizo en el gobierno de Rajoy por algunos de los problemas que había originado la detención por Baltasar Garzón o por la orden de Baltasar Garzón de Pinochet. De pronto, y esto tiene mucho que ver con el derecho. El derecho es conceptualmente una conquista teórica, pero muy pocas veces en la práctica. Eso es lo que permite que podamos hablar tanto y que haya tantos abusos. Porque las declaraciones universales son un gran logro de la humanidad, pero van incorporándose muy lentamente las personas y los países. Y a veces llegamos a la geopolítica. Y solamente has nombrado a Estados Unidos, o habéis nombrado a Estados Unidos una vez en la conversación. Si recordáis, no sé si fue el 14, bueno, no lo podéis recordar vosotros, pero creo que fue el 14 de noviembre de 1975, cuando Juan Carlos, como jefe de Estado, no sé si fue octubre o noviembre, fue a Salas
prometió que España no les abandonaría. Y cuando llegó a Madrid con el avión, ya le habían llamado de la Embajada de Estados Unidos diciéndole que dejara de decir tonterías, que Estados Unidos no tenía ningún interés en que España interfiriera en la labor de Marruecos, porque geopolíticamente Marruecos era un país aliado con Estados Unidos, como lo sigue siendo. Y digo que seguimos hablando de ello porque en estos momentos que el derecho internacional ha salido volando por los aires, que estamos en estos momentos en un auténtico páramo jurídico internacional, Estados Unidos va a seguir apoyando a Marruecos en todo lo que haga, como lo hizo, incluso con un añadido: el armamento español en el contrato de suministro con las empresas americanas o con el gobierno norteamericano tiene prohibido utilizarlo con Marruecos. No sé si los de Marruecos lo tienen prohibido utilizar con España. Pero para Estados Unidos la pieza de Marruecos ahí es una pieza fundamental en su geopolítica. Y todo el problema saharaui, con la evidencia de que Hassan sea un sátrapa y mucho... Te has quedado corto cuando le has definido, Te has quedado bien corto y es censurable. Es que no quiero tampoco... Con independencia de eso, efectivamente, las inmensas riquezas que entonces no se sabía que las había. Es decir, cuando en 1874, en el Tratado de Berlín, el rey de España pide un cacho en África, porque España había sido un país colonial y no tenía nada. Poco después perdió lo último que le quedaba en América, imploró y lloró para que le dejaran un trocito de territorio por ahí. Y lo de Sáhara en ese momento se lo dieron porque era lo más pobre y no sabían que valía nada, pero sí servía para lo que sirvió, lo mismo que el protectorado de Marruecos, para mandar a los militares. Ese es uno de los dramas que tenemos en España. La guerra civil no hubiera sido posible sin los militares que Alfonso XIII había mandado a foguearse a África y no instruirse. Yo te digo que, por ejemplo, lo que planteabas tú del caso de Pinochet, ahí empezó la agonía del principio de justicia universal, y la puntilla se la dieron cuando se empezaron a abrir causas en la Audiencia Nacional. La puntilla definitiva se la dio el asesinato de José Couso a manos del ejército de Estados Unidos. Un crimen de guerra con una casa porque bombardearon un hotel donde se alojaban periodistas. Y entonces ahí ya España colapsó. Dijo, bueno, esto no puede ser, pero luego había otra causa abierta contra Israel por los crímenes en Gaza y otra contra China. Entonces, claro, o sea, lo que empezó con Pinochet ya se había convertido en lo que anuncia los excesos, ¿no?, de los jueces españoles. Y entonces fue cuando dieron carpetazo. Y además dijeron, esto se acabó. Y no se protege ni siquiera a las víctimas españolas. José Couso fue asesinado y era nacional español. Y España no se ha dignado a protegerlo ni a dar respuesta de ningún tipo, y era nacional español, o sea, ya no digamos los que no son nacionales españoles, ya nos importa, pero eso fue, y dieron carpetazo al principio, y además ordenaron archivar todas las causas que estuvieran abiertas, y hubo jueces que intentaron, alegando que los convenios internacionales eran de aplicación preferente, y no hubo manera. No hubo manera. Yo quería decir que el señor emérito, yo creo que ya sabía que iba a entregar el Sáhara antes de viajar al Sáhara Occidental. Es posible. Ya había pactado con Kissinger la entrega del territorio de Marruecos a cambio del apoyo de Estados Unidos a su reinado. Y de hecho, a los saharauis los engañó. Y a los militares españoles, muchos de ellos, que querían defender el territorio, también les engañó. Fue a calmar a que los militares españoles, con la marcha verde en las fronteras, estaban nerviosos. Fue a calmar a los militares y a engañar a los saharauis. Pero él ya iba sabiendo que el territorio lo iban a entregar, porque de hecho fue los primeros días de noviembre del 75. Y el 14, a la vuelta prácticamente, firmaron los acuerdos tripartitos, que por cierto nunca publicaron, con lo cual no tiene ninguna validez, pero no obstante el territorio lo entregaron. La Marcha Verde
Yo volviendo un poquito al tema que tú tocabas antes, en esos supuestos por los que un Estado como el español podría intervenir en tu país persiguiendo esos casos de deshumanidad y demás, has dicho que haya ciudadanos españoles, etcétera, No, etcétera. que los que cometen los delitos sean españoles. Y no se puede considerar que se cometen esos delitos que hemos visto, que contaba Sultana, que contaba Maima, etcétera, en suelo español, porque a fin de cuentas es suelo español. Eso fue lo que intentó Pablo Ruz. Él abrió una causa por delito de genocidio en relación con hechos que habían acaecido, yo creo, en los años 75-76, pues todo lo que hablan ahí, ¿no? Los enterramientos en las fosas, los desplazamientos, etc. Bueno, pues ¿él qué hizo? Abrió causa. Claro, cuando él inició ese procedimiento, el principio de justicia universal estaba regulado de otra manera. Entonces, ¿qué es lo que se decía? Que tenía que haber una conexión con España, pero muy amplia. Entonces, tú ahí podías meter muchas cosas. Entonces, él abrió causa y, claro, cuando se cargaron ya el principio de justicia universal, él no cerró, alegando que vale, principio de justicia universal os lo habéis cargado y ahora igual no puedo, pero es que aquello igual es territorio español. Pero claro, él fue valiente explorando eso, pero claro, yo no sé hasta qué punto, claro, esto es un tema ya más de derecho internacional puro, de hasta qué punto se pueden considerar territorio español exactamente igual. Yo creo que no es aplicable el principio de territorialidad. Claro, si pudiéramos considerar eso territorio español igual que Cantabria, pues Esa sería una fuerza legal muy importante, considerarlo. Sí, pero es que yo creo que desde el derecho internacional, No cabe. te lo digo desde la inseguridad más absoluta, porque es otra rama que yo controlo muy poco, pero yo creo que en el derecho internacional las colonias no tienen la misma consideración a estos efectos. Pero era provincia. Ya, es que eso es lo que... Lo que sucede es que con el Tratado de Madrid, el 15 de noviembre del 75, formalmente España renuncia Claro, y como los hechos son posteriores, ¿hasta qué punto eso? Es que ese era el problema que se planteaba. Él lo intentó, él planteó que aquello era... Pero esa renuncia de España, ¿tú crees que fue aceptada por Es que eso, el principio de territorialidad ahí es muy complicado de articular. No tiene que aceptarse en Estados Unidos. Pero aunque en Naciones Unidas yo creo que no. Creo que fue un intento de volar el pasado de su promoción, no como se les denomina. Aquello sucede así y las posibilidades, bueno, por eso se archivan las causas. Claro. Porque van encaminados a cerrar todas las... Claro. Todo, hay que poner tapón en todas las cosas. El objetivo era cerrar todo lo que hubiera abierto. Claro. Ese era el objetivo de España cuando cambió esa norma. Pero no solo, claro, no sabemos quién la dictó y quién lo pidió. Lo que hemos visto estos días, con las cosas que van transcurriendo de la guerra de Ucrania, de la OTAN, es que lo único que han hecho los países europeos es llamar por teléfono para pedir instrucciones sobre lo que tenían que hacer. Y Estados Unidos, que no estaba dispuesto a admitir el Tribunal Internacional bajo ningún concepto, aunque inicialmente en algún momento lo aprobara, en ningún momento estuvo dispuesto a admitirlo si se iba a acoger a algunos de los sátrapas, de dictadores, en fin, lo que fuera, que ellos mismos habían puesto en el poder. Porque en el caso de Pinochet, quien puso en el poder a Pinochet y quien dio el golpe de Estado fue desde Estados Unidos, como el resto de la Operación Cóndor. Y entonces, si Estados Unidos da el golpe y se hace en beneficio de los instructores de Estados Unidos, pues le salvan. Y llama a su majestad la reina y quería que está malito. Y le devolvieron porque estaba mal, ¿no? Le dejaron libre a Pinochet porque estaba enfermito. Estados Unidos funciona absolutamente. Sí, la vergüenza colectiva que pasamos todos. Estaba malito. Yo tengo una pregunta, porque claro, es desolador el paisaje que tenemos, ¿no? No por el Sahara solo. No, en general. Bueno, en general. Pero yo pregunto, si nos dotamos de organismos para dirimir todas estas historias, ¿no? Como es Naciones Unidas, aún con el derecho a veto y todo eso, pero bueno, si se dictan resoluciones que no se cumplen, pues ¿por qué no
cambia la resolución y ya está. Y se lo entregan a Marruecos en este caso, o a Israel en el otro. No sé, yo creo que hay que mantener ahí eso que algunos llaman una posición neutral. Yo creo que en esta vida no siempre se puede ser neutral, y a veces la neutralidad implica un posicionamiento claro, ¿no? Pero yo creo que a veces, y el derecho internacional, y el derecho penal internacional también, pues yo creo que no deja de ser, no hay aquí ningún internacionalista, ¿no? Igual me cargan. No deja de ser unos acuerdos entre partes. Acuerdos, pues los cumplo si quiero. Y si no lo quiero cumplir, o no llego al acuerdo, o me salgo, entonces al final no sirve. No sirve. A ver, cuando no se ponen de acuerdo, en este caso Marruecos y los saharauis, porque han tenido negociaciones 1500 años, habrá un organismo que obligue, ¿no?, a alguien. Por eso no existe el derecho internacional. Claro, es a lo que iba, que el derecho internacional al final, ¿qué son? Es un conjunto de acuerdos entre Estados. Yo creo que hay múltiples resoluciones de muchos Estados instando a las Naciones Unidas a actuar. Lo que pasa es que no hay la potestad de exigirle que efectivamente actúe, ¿no? De ahí que las... Si es que no actúa, porque en Naciones Unidas, en el caso de los saharauis, pero esto lo tengo que decir muy bajo. Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental no contemple la observación de los derechos humanos, es aberrante. Pero está Francia o Estados Unidos que tienen derecho a veto y lo vetan. Y lo vetan todo, claro. Y claro, y es así. Y entonces el derecho internacional, pues yo creo que no es derecho. El derecho, si no tiene fuerza de imponerse. Es que yo he estado en territorios liberados, también en territorios ocupados, donde conocí a Gali Ayili, por ejemplo, y a Miquel Haidar. Yo he estado en territorios liberados en un acto en el que estaban los cascos azules de Naciones Unidas, y pululaba por allí un casco azul, un soldado francés, con una pegatina que decía Sáhara Marroquí. Claro, claro. Es que es como reírse de la ciudadanía en general. Y luego, por ejemplo, Estados Unidos, que es el que marca las pautas de la comunidad internacional, pues se mueve siempre al margen del derecho. Sistemáticamente Estados Unidos se mueve al margen del derecho. Sí, bueno, ya está. Y eso lo hemos visto con la ejecución el de Al Qaeda, que no me sale el nombre. Eso, con la ejecución de Bin Laden, o sea, si aquello no es... Bueno, con Guantánamo, por supuesto, pero cuando ejecutaron a Bin Laden, fueron para allá, lo trincaron, lo mataron, lo lanzaron, y todo el mundo aplaudiendo, algo fenomenal, ¿no? En vez de cogerlo y someterlo, ¿no?, a un juicio, que es lo que en un Estado. Entonces, pues es que no... El panorama es desolador, Ángel, pero yo... Mi madre dice que soy muy pesimista, yo le contesto que soy realista y que lo fundamental es conocer la realidad en la que nos movemos.